Gracias, gracias. Um, a ver. Ese es para los que entran temprano. Para que no se aburran esperando el resto. Ya, a ver, vamos a ver. Y también cojan, para que cojan algunas ideas, algunos conceptos que seguramente ahí les sirve. Ahorita empieza, ya veo que estás con ganas de ser participante, Andrés. Pero espérate, vamos en orden, vamos en orden. Te debes haber preparado. Estás estaba frente al espejo toda la tarde pronunciando. A ver, a ver, a ver. Empezamos con... Ya bueno, si están tan emocionados con el concurso, están tan emocionados con el concurso, empecemos. Ahora, para que sea más emocionante, podríamos poner un premio, ¿no? Pero eh, un premio así como medio puntito en el case study, una cosa así, pero ahí lo que tenemos que hacer es, tenemos que pensar en un argumento por el cual un concurso de pronunciación de una palabra extraña tiene algo que ver con riesgos, porque si no, imagínense que el profesor de Agri está regalando puntos por pronunciar palabras, por ahí me votan. Entonces, yo cuando me citen para decirme que haces regalando puntos, yo lo que tengo que decir, no estoy regalando puntos, es parte del curso de análisis y gestión de riesgos, porque este concurso de pronunciación contribuye al aprendizaje de riesgos, porque, pues ahí tengo que poner porque. Así que, a ver, dígame qué les tendría que decir. A ver. Puntos por saber los goleadores. Es cultura general. Es FinCor, porque tuvimos que buscar sobre el tema para escuchar cómo se pronuncia. El riesgo de faltar respeto en una negociación. Ahí está. Fabio ya está yendo por la línea. Yo sé que hay unos profesores que regalan o quitan puntos por estos temas, pero yo soy un profesor serio. Yo sí tengo que tener una racionalidad detrás de cada acción que hago en el salón. Eh, en FinCorp, en FinCorp paran regalando cosas por tonterías. Bueno, no, pues yo no soy ese profesor. Eh, bueno, ya, a ver, entonces, digamos que eh, vamos a dar medio punto en el case study. ¿Por qué? Porque, a ver, la de Fabio estaba más o menos, ¿no? Porque podemos faltar el respeto en una negociación. Que tipo una negociación con un alemán, una cosa así, por no saber pronunciar. Eh, sí puede ser, ¿no? ¿Qué otra cosa podría ser? Eh, pucha, pero ese sería un buen argumento si el profesor del curso de negociación estuviera haciendo el concurso, ¿no? Algo más de riesgo, pues, como que puede ser.
Em, Ese es un hedge para nuestras notas del curso. Ya, bueno, ok, si preguntan, decimos entonces que decimos que, pues, no sé si es el caso para usarlo de referencia en futuras estrategias de cobertura. Pron- Pronuncio el caso para usarlo de referencia en futuras estrategias de cobertura. No, no te entendí, Sofía. ¿Cómo que qué es eso? No, mira, a ver, podemos decir una cosa así como que ahora con el mundo virtual ya las negociaciones no se van a tener cara a cara, ¿no? Y eso cuando uno está cara a cara puede transmitir, no sé, conocimiento, respeto, qué sé yo, pero ahora solo se van a tener por teléfono o por sesiones virtuales, y entonces ahí se hace más importante tener una buena pronunciación, pues, porque ya no vas a poder, o hay otro tipo de gestos que los tienes en reuniones personales que no los puedes tener en esas sesiones. Entonces, hay un gran riesgo de que ustedes fracasen en sus carreras si no se preparan adecuadamente, no preparan adecuadamente su pronunciación, ¿no? Algo así. ¿Un profesor hizo en Harvard lo mismo? ¿De verdad? Ya, ok, ya, está bien. Este, Si lo hizo un profesor de Harvard, entonces lo puedo hacer yo. A ver, ¿quién quiere empezar el concurso? A ver, digan quiénes, primero digan los que van a participar. Ahí va uno, Sebastián, que voy a apuntar, ¿eh? Sebastián, Edwin, Andrés, Silvana, Sofía, Alexander, Nicolás, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, hay cupo para uno más. Ya, y Santiago, listo. Entonces tenemos Sebastián, Edwin, Andrés, que puse aquí que ni siquiera vi, Edwin, Andrés, Silvana, Sofía, eh, Andrés, Silvana, Sofía, Alexander, Nicolás y Santiago. Ya, listo. Entonces, a ver, el concurso es muy simple. Yo digo el nombre de la persona en ese orden, esa persona desactiva su audio y únicamente tiene una oportunidad, pronuncia la palabra de la mejor forma posible, ¿ok? Y ahí sigue la siguiente, ¿ok? Y luego hacemos por votación quién ganó, ¿ok? Para que sea democrático. Pero es un ratito que primero voy a poner acá eso para muy rápido. Ponemos acá, vamos a ver, ya. Pero es un ratito que estoy armando la encuesta. Eh, eh, Uchesu, solamente dan para... Porque no me deja poner más alternativas, esta es una porquería. Ya, lo pongo en dos partes, ¿ya? Entonces, espérense, ¿ah? ¿En formato copa? ¿Cómo es eso? Ah, ya. Ya. Buenazo, ya. Entonces, el primer grupo... Cinco, un, dos, no, ya. Entonces, el primer grupo son Sebastián, Edwin, Andrés y Silvana. ¿Ok? Y entonces ya. Yo digo es una sola, una rápida, ¿ok? Ya, empieza Sebastián, va.
Ya he estado practicando, profe. Metallgesellschaft. Ok. Edwin, Metallgesellschaft. Andrés, Metallgesellschaft. sí. Silvana. Sí, profe, es que usted se desconectó, creo, ya. Sí, Es, ahora sí. ya, Metallgesellschaft. Perfecto. Y acá pongo la votación para el primer grupo, ¿ok? Va. Bueno, ganadora unánime Silvana, que pasa a la final. Buena, buena. Y ahora vamos por el segundo grupo. Que son... Sofía. Listo. Empieza el segundo grupo. Sofía. Metallgesellschaft. Wow. Ya. Alexander. Metallgesellschaft. Ok. Nicolás. Metallgesellschaft. Santiago. Pero espera un ratito que sigo riéndome de la pronunciación de Sebastián Herrera. Ya. Ya. Dale. No puedo. Ya. Espérate. Metallgesellschaft. Ahí está. Ok. Listo. Y entonces... ahí va. Uy, esto está reñido. Quedan 5 respuestas y hasta ahorita todos podrían ganar. Quedan 4 respuestas y todavía podrían ganar. Todos podrían ganar. Y la voy a parar en 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Alexander. Listo, ok. Entonces, tenemos a los finalistas, Silvana versus Alexander. Ok, ahora, para darle un poquito más de emoción, obviamente vamos a mantener la palabra. Una oración no, porque no la vamos a entender, pero pongámosle un contexto, ¿ok? Pongámosle un contexto. Van a decir la palabra, pero dirigiéndose al otro, ¿ok? Entonces, cuando Silvana vaya a decir la palabra, va a decir Alexander, y le va a decir la palabra.
Y cuando Alexander diga la palabra, decir Silvana, y le va a decir la palabra, ¿ok? Pero le tiene que poner alguna connotación, obviamente, ¿no? No que se mira, a ver, podría ser o poner una connotación de pelea, o sea, como que le digan la palabra, pero como que lo estuvieras insultando, o podría tener una connotación romántica, ¿no? Que le digan la palabra, pero como que estuvieran, no sé, dándole una declaración, o sea, en un tono amoroso, ¿no? Tipo un piropo, pero si no, más que un piropo, algo así el piropo es más juguetón, ¿no? Algo más así del corazón, o sea, amor verdadero. Con romántica de Ana Silvana, no sé, Alexander a mí me han dicho que también es un Don Juan, así que, ok, ya, entonces hagamos la romántica, ¿ok? Vamos a hacer un sorteo, entonces no tengo moneda, pongamos, está bien, ya pongámosle un fondo romántico a la eso, si me escuchan. Pon Luis Miguel. Reproduciendo de forma aleatoria canciones de Luis Miguel en Amazon Music. A ver. Esa. Alexa, sube el volumen. Ya. Escuchen un ratito para que se motiven. Silvana, Alexander. Pero no me amenaces, no me amenaces. Ya estás grandecita, ya entiendes la vida, ya sabes lo que haces. Porque estás que te vas y 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 te vas. Y no me has ido. Estoy esperando tu amor, esperando tu amor, esperando tu amor, o esperando tu olvido. Alexa, detén la música. Ya. Listo. Ok. Entonces, ya, si esto cae para arriba, empieza Silvana, si esto cae para abajo, empieza Alexander. Empieza Silvana. Ok, entonces, a ver, Silvana, ¿entiendes las reglas? Sí, tengo que decir lo romántico, ¿no? Pero, sí. Sí, pero, ojo, tienes que decir primero el nombre, ¿no? Alexander, Sí, claro, y de ahí le dices, ¿ok? ya. Ay, profe. ¿Ya te inspiró la canción o no? Sí, de todas maneras, ya. ¿Alexander te inspira o no? O sea, no lo conozco, pero no sé. Ah, no, pues. Ahí falta algo. Alexander, ¿puedes hacer algo para que te conozcan? No sé, si quieres, ponte en video o manda algo por acá, no sé. El tiempo hiere y el cielo espera. Alexander, ¿estás ahí? Por eso te digo, fuerte amor, manténgase a tu lado. Ahí está Alexander. Alexander, ¿quieres hacer algo para inspirar a Silvana? No, nada, profe, me pone nervioso nomás. Ya, bueno, Silvana, ahí con lo que tengas, pues imagínate que es, no sé, alguien que te gusta. Ya, a ver, silencio ahora sí todos. Silencio, Silvana, a la 1, a las 2 y a las 3. Alexander, Metal Gesellschaft. No sé, ¿ah? No me llegó al corazón. Eso no charapa, no sé cómo no.
Mira, ya, para que seamos justos, Silvana, te voy a dar una oportunidad más, pero escúchame, tiene que salir del corazón, o sea, tiene que ser apasionado. Piensa, Profe, pero o sea, ya acabo de, imagínate que acabo- no es Alexander, imagínate que es otra persona, pero es que escúchame, estaba en romance, ataque de risa un ratito. pero romance, escucha, romance. La voz. Aprovecha, o sea, pon una voz así que de fondo, sensual, no sé, lo que te salga. Ya, espérate. 5 segundos. Ya, tranqui. ¿Quieres que yo te diga ya o tú solita lo sueltas? Yo lo voy a soltar. Ya, ok. Ya, a ver, voy a intentar de nuevo. Ya. Alexander, Metallgesellschaft. ¿Mejor? Buena. Esa es... Ahora sí, ya Alexander lo pusiste a temblar, ya no, seguramente no puedes ni hablar. Alexander, ¿estás ahí? Sí, profe. ¿Qué tal? ¿Qué se sintió? Sí, profe, lo sentí. Ya. Ok. Ya, ok. ¿Te has dado cuenta, Alexander, que está difícil de superar, ¿no? Sí. Pero vas a hacer el esfuerzo. Claro. Ok, entonces a ver, ¿cómo quieres que hagamos? ¿Yo te doy la orden o tú, así como Silvana, te encuentras la inspiración y lo sueltas? No, profe, inspiración. Ya, ok. Entonces, a ver, yo te dejo ahí, silencio y va. Silvana, Metallgesellschaft. No. ¿Qué fue eso? Olvídate, o sea, con esa te quito un punto y del final todavía. Así que, segunda oportunidad, Alexander, ¿ok? Ya, profe. Ya, pero de verdad, de fondo. Cierra los ojos, ¿estás con los ojos cerrados? Ya, ahora sí, profe, ahora sí. Me voy a mentalizar. ¿Ojos cerrados? Sí. Ya. Desde este momento, suéltalo cuando quieras. Silvana, Metallgesellschaft. Bueno, lo intenté. Ahora, quién sabe, de repente acá vamos a, bueno, ya. De frente para el sondeo. Uno, dos y va. ¿Quién ganó? Bueno, Silvana, felicitaciones. Silvana, ¿estás ahí? Se me olvidó de prender el micro. Yay, gracias. No, de nada, de ver, te salió súper bien. Yo creo que más bien, Alexander, yo creo que sí lo hubiera hecho bien, pero después de la que le dijiste, ya lo dejaste así medio sacudido al pobre. Sí, Profe, profe, sí, no vale. salía de un ataque de risa, me tuve que concentrar. Bueno, yo lo que sugiero, y es sugerencia nomás, es que cuando acabe la cuarentena, por ahí se reúnan para estudiar agri juntos, qué sé yo, y de repente
que Alexander lo haga, pero ya personal, ¿no? No por puntos, sino que lo haga simplemente o sea, que le nazca. Es solo mi sugerencia. Yo tampoco me quiero meter en problemas de que el profe está sugiriendo que salgan los alumnos. Le estoy diciendo, júntense para estudiar. Porque ya veo que hay una conexión. No sé qué tanta, pero hay una buena conexión y las buenas conexiones sirven para estudiar. Y de paso, no sé, les puedo mandar casos así con palabras raras y se las van diciendo mutuamente, no sé. O sea, el amor nace de formas extrañas. Uno nunca sabe de dónde. Puede ser, ¿no? Del léxico. Así que no está de más intentar. Bueno, ok. Exactamente. Me encantaría ir uno a uno por todos los comentarios que han puesto. Seguramente más tarde voy, pero si me voy uno a uno no hacemos nada hoy. Estoy viendo, bueno, Andrés quiere que le dejes esas tareas en lugar de Alexander. Ok, ya. Próxima clase me voy a tratar de ver cómo... O sea, que claramente después de toda esta cuarentena deben estar con ganas de socializar, de estudiar entre ustedes, con gente, así que yo me ofrezco para armar algunos grupitos por ahí, ¿ok? Ya, listo. Ok, a ver. Ya, vamos ¿a dónde? Ya, vamos al artículo. ¿Quién tenía que hacer el artículo? Yo, Fe, yo. ¿Alexander? Sí. Alexander y yo. O sea, hoy es tu día, ¿no? Ya, ¿tú solo o con alguien más? No, conmigo, profesor. No, con Edwin. Conmigo, Ya. profe. Alexander y Edwin. Ok. Denle. Ya. Profe, ¿me puede permitir compartir pantalla? Claro que sí. ¿A quién? ¿Alexander? O cualquiera de los dos. Para mí también. Ya. A ver, espérense. ¿Ah? ¿Cómo era? Convertir en presentador. Y ahí te puse a Alexander. Y si quieren a Edwin también. Ya, ahí están. Los dos son presentadores. Ya. Pero bueno, la noticia se titula Secret Weapon Giving Mexico Power in the Oil Price War. Bueno, se sabe que bueno, en la actualidad se está presenciando una abrupta baja en el precio del petróleo, lo cual ha generado que bueno, organismos como la OPEC se empiecen a reunir para ver las medidas a tomar en esta crisis de la pandemia. Y bueno, desde abril la OPEC, junto a otros 10 países, han participado en decisiones, en acuerdos y han evaluado la posibilidad de recortar la producción de petróleo. Esto, bueno, mediante un agreement que... Bueno, el agreement significa el acuerdo recortar la producción en más de 10 millones de barriles por día. Bueno, ya, un acontecimiento similar sucedió en el 2016, en el cual hubo una reducción de la producción de 1.8 barriles por día, 1.2 millones fue asumido por parte de la OPEC y 600.000 por parte de otros países en que se encuentran Rusia, México y Kazajstán como principales. Y bueno, volviendo a la noticia actual, lo que ha ocurrido es que se está planteando hacer lo mismo, sin embargo, ha surgido un problema, el cual es México. México, cambia de diapo, por favor. Ya. Bueno, México ese es el problema en este acuerdo, ya que está en desacuerdo con el recorte de 400.000 barriles por día, y inclusive ha hecho una contraoferta de 100.000 barriles por día. Y bueno, y el por qué es básicamente por dos motivos. Por el presidente, que es Andrés Manuel López Obrador, que es un populista de izquierda,
el cual tiene una promesa de revivir la producción de petróleo a través de la empresa estatal Pemex y también por parte de un hedge. Bueno, ahora explicando un poco la estrategia y la estimación del payout, el mismo artículo menciona de que el gobierno mexicano ha mantenido estrategia de cobertura como un secreto de Estado, por lo que no hay manera exacta de saber cuánto es el payout de la operación. Sin embargo, con la poca información disponible, podemos hacer una especie de estimado de cuánto sería. Sabemos que la cobertura es una opción de venta asiática, o sea, eso quiere decir que se considera el valor promedio del activo subyacente en vez de un activo, en vez de un precio pactado. Además, tenemos los supuestos de que los precios de petróleo seguirán cayendo y que la producción de México se mantendrá constante en el resto del año. Según el artículo de Bloomberg, se estima que el precio de cobertura sería aproximadamente unos $45 por barril y además el mismo artículo menciona que se estima que el precio del petróleo disminuya un 20 o $20 por barril para noviembre. Esto estimado, según lo que se dice en el artículo, sería un payout de unos $6.000 millones para el gobierno mexicano. Bueno, finalmente estuvimos revisando que esta noticia de verdad no es tan actual. O sea, el artículo era, creo que del mes de abril, si no me equivoco, y estuvimos investigando sobre la noticia últimamente y encontramos de que se han vuelto a reunir México con la PEP, pero aún México no tiene ganas de extender los recortes que habían iniciado esta disputa entre la PEP y México. ¿Por qué? ¿Están ahí? Profesor, disculpe. ¿Por qué es que México está tomando esa posición? Porque tiene, creo que si no me equivoco, porque tiene este hedge que le podría dar este payout. Pero a ver, ya. Acá vamos. ¿Faltan otras slides o No, entramos a...? es la última. Ya. A ver, como resumen, y está bien la presentación. A ver, dijimos la clase pasada, ¿no? En commodities, típicamente, para ponerlo sencillo, hay dos tipos de cobertura. Coberturas de un productor y coberturas de un consumidor. El productor está sujeto a caídas de precio, el consumidor está sujeto o expuesto a subidas de precio, ¿no? Es así de simple. El mundo de los commodities no es más complejo que eso. Puede ponerse... Hay algunas otras variaciones, pero de forma simple hay consumidores y hay productores. México es un productor, ¿no? Es un productor neto. Y por lo tanto está expuesto a caídas del precio del petróleo, ¿no? Que lo que produce lo va a vender más bajo. Y el petróleo es un producto de exportación bien importante para México. Y lo que ha hecho México es como un ejemplo de buenas prácticas para la cobertura de un productor de commodity, que es tener la disciplina de definir una política de cobertura y mantenerla a lo largo del tiempo, independientemente de cómo van yendo los resultados, ¿no? Entonces tiene como 20 años haciendo esto. Efectivamente es como un gran secreto los volúmenes, en qué momento lo hace, porque hacer coberturas de volúmenes tan altos, más allá de que sea petróleo, monedas, tasas, puede tener un impacto en el mercado, ¿no? Entonces son muy cuidadosos y muy celosos con la información de las coberturas que manejan. Y la forma en que lo manejan es a través de opciones, ¿no? Ellos lo que hacen es comprar puts por un periodo de tiempo que les da el derecho a vender a un precio determinado en el caso en que caiga el precio. Lo hacen con puts porque
generalmente para un gobierno, digamos, con la burocracia interna que tienen, los controles, y además de todo, la falta de conocimiento de varias instancias del gobierno sobre instrumentos financieros complejos, hacer otro tipo de coberturas que puede tener un payoff negativo, ¿no? Si cierran un forward pueden ganar o pueden perder en el forward, pero perder entre comillas, ¿no? Porque cuando estén perdiendo es porque el precio subió, y si el precio subió están vendiendo más caro el petróleo, ¿no? Pero potencialmente tener un resultado un resultado muy grande negativo en una cobertura puede llevar a cuestionamientos y problemas dentro del gobierno. Entonces, como que lo más saludable es, así como yo destino una cantidad a comprar seguros para, no sé, propiedades, edificios del gobierno, negocios del gobierno, industrias del gobierno, también destino una parte a comprar seguros sobre el precio del petróleo, ¿no? Y esa es la forma como lo ha venido haciendo México. Y entonces, claro, cada año gasta una prima X que a veces no la usa, pues, ¿no? Porque si el precio sube, pero digamos, lo enmarca dentro de este concepto de que es un seguro que están comprando año, ¿no? Y de pronto, sí, pues, han tenido esta situación en la cual en este año probablemente la cobertura pagó por todos los años les pagó todas las primas de los años pasados donde el precio puede haber subido, ¿no? Entonces, es un buen ejemplo de disciplina para la cobertura, es un buen ejemplo de definir, ok, yo voy a usar ese instrumento y lo hago consistentemente en el tiempo. Que no parecería gran cosa, pero la realidad es que las empresas no siempre son así de disciplinadas, por ahí que entran en un esquema de coberturas, pasa 1, 2, 3 años y no la usan, ¿no? Porque el mercado estuvo en la otra dirección y tienen resultados negativos en la cobertura, o si es un seguro, simplemente van gastando la prima y dicen, pucha, no, estamos perdiendo plata año a año, entonces no, dejemos de cubrir. Y de pronto viene el gran evento donde sí hubieran necesitado la cobertura, ¿no? Entonces, es bien relevante tener cierta estabilidad en las coberturas, en los instrumentos, en los porcentajes que hacen, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el otro punto es, entonces, a México le conviene, no sé si, ahí hay que pensar un poco, ¿no? Pero en teoría, con caídas tan fuertes del precio, están ganando muchísimo en estas coberturas, pero por otro lado, están perdiendo en las ventas que van teniendo del producto en el mercado, ¿no? Entonces ahí la pregunta que yo hacía era, ¿por qué México está en esta posición en la cual no quiere aceptar este acuerdo para reducir la producción? Porque sí, a ver, no es tan obvio, ¿no? Porque si uno lo puede ver del lado, no, ellos lo que quieren es que el precio esté bajo para ganar por la cobertura. Pero no, pues no, porque cuando están ganando por la cobertura es porque están perdiendo en las ventas del petróleo que están haciendo, los barriles físicos que están vendiendo. Entonces realmente la cobertura está hecha para eso, para compensar la pérdida por ese otro lado, ¿no? Ahora, podría haber un incentivo en términos de reconocimiento de las ganancias y las pérdidas, ¿no? Que ese es un tema que ya lo hemos conversado y que ahora con este caso que vamos a ver hoy, lo profundizamos, que tiene que ver con que uno puede estar cubierto correctamente en términos de volúmenes, plazos, etcétera, pero
hay un tema de reconocimiento contable de las posiciones en derivados versus digamos, el subyacente que estás cubriendo, ¿no? Entonces, algo que uno podría pensar acá es que si cubrieron por 2 o 3 años, ¿no? Ahorita el valor de esas coberturas, con la caída de precio, lo que está recogiendo es toda esa diferencia entre el precio que fijaron versus el precio de mercado proyectado por los próximos 3 años, ¿no? Y es el valor presente, es el mark to market de la definición del mark to market del instrumento. O sea, está recogiendo de alguna medida 3 años de ganancias por esa caída de precio. Mientras que por otro lado, sí está perdiendo cuando vende sus barriles cada día, pero los va vendiendo, efectivamente, va perdiendo esa plata o le va yendo mal, ¿no? Día a día mientras los va vendiendo, lo que queda del año, el siguiente año, el siguiente año, ¿no? Entonces, una posibilidad es que haya una valoración de ese valor de las coberturas hoy, y que de repente, no sé, pues en un contexto en el cual el Estado necesita tener liquidez, generar plata, podría realizar ese valor de mercado, ¿no? O sea, digamos, coger el mark to market de esa cobertura, y entonces, bueno, generar esa liquidez y de repente quedarse descubierto o reestructurar la cobertura y quedarse con una parte de las ganancias, ¿no? Entonces, qué sé yo, esas son cosas que pueden estar habiendo detrás de la posición de México dentro de la OPEC. ¿Algo más con lo que quieran complementar, Edwin? Por mi lado no, pero estoy bien. No sé si Alexander quiere otra cosa. Ok. Ya. Listo. ¿Listo? Ok, gracias. Y vamos a ver entonces. Vamos a ver entonces. Esta empresa, y que los he escuchado tanto decirlo, pero hasta ahora no aprendo cómo decirlo, así que, bueno, llamémosle MG, ¿ok? Para no complicarnos la vida. ¿Alguien que me quiera contar cuál fue el problemón de MG? Ah, gracias, Nicole. Estuardo. Sí, profe. Básicamente, MG entró en un hedge para cubrirse si es que el precio aumentaba y si es que el precio, y tenían unos contratos muy especiales que aseguraban básicamente márgenes, o sea, súper beneficiosos para las personas que lo tomen, pero si es que el precio caía y se mantenía cayendo, entonces ellos perdían mucho dinero. Entonces eso es lo que pasó básicamente. Si quieren entro en detalles, pero eso es la idea central. Ya, a ver, veámoslo desde este punto de vista. Ellos tenían un programa de ventas, ¿no? Y ese programa de ventas lo que hacía era darle ciertos términos, ciertas condiciones a la venta de sus productos a ciertos clientes, ¿no? Entonces, mi pregunta es, número uno, ¿qué cosas estaban vendiendo y cómo funcionaba el modelo? ¿De qué forma lo vendían? ¿Qué tipo de contratos tenían?
¿Tú quieres darle Estuardo o quieres que alguien más lo diga? Sí, sí, a ver, pensé que no era para mí. Básicamente era un contrato donde a un precio fijo compraban ciertos barriles, pero donde también tenía las características de que aseguraban cierto margen para la persona que venda. O sea, si es que el precio cambia, o sea, lo ideal es que sea un margen fijo. Si el precio, o sea, mantener un margen, no sé, 30%, 20%, también que había un precio fijo y también una flexibilidad en el delivery de esta producción de barriles, porque creo que no era uniforme, o sea, no, algunos meses producían más, otros menos. Eso era básicamente las condiciones de sus contratos con las personas que les vendían petróleo. Ya, pero ojo, lo que hacía MG era vender petróleo, ¿ok? Y tenía un grupo de Ah, clientes que le compraban, ¿no? ajá. Tenía un grupo de clientes, espérenme un segundito, no sé, espérenme un ratito. Quiero poner una diapositiva, pero... Espérenme un segundo, por favor. Ya. Ok, entonces, a ver, ellos lo que ofrecían era vender petróleo, pero lo vendían, ofrecían un contrato en el cual les ofrecían comprar una cantidad mensual o anual de petróleo hasta por 20 años, hasta por 10 años, a un precio fijo, ¿no? Y ese precio fijo, más o menos lo definían en función a cómo estaba el spot, se ponían un margen por arriba y lo vendían así, ¿no? Y entonces los clientes de alguna manera estaban cubriendo su riesgo de las fluctuaciones del petróleo, porque ya fijaban un precio por 10 años a un nivel fijo. A ver, empezando con algunas preguntas. ¿Por qué los clientes no, por ejemplo, no lo cubrían por su propia cuenta, con algún banco? ¿Por qué les gustaba este contrato de MG? ¿Quiénes eran los clientes para empezar? ¿Qué tipo de empresas eran los clientes? Eran retail gasoline suppliers. Sí, de acuerdo. Eran empresas chicas, ¿no? Eran empresas chicas que probablemente gasolineras, sí, varias gasolineras, que probablemente no tenían la capacidad de negociar contratos de plazos largos con proveedores o en todo caso tampoco negociar algún tipo de cobertura de plazos tan largos con bancos o con algún otro tipo de entidad, ¿no? Entonces, claramente era un segmento interesante para MG porque tenían esa necesidad y ellos estaban ofreciendo una solución. Entonces, siguiente, Sebastián. El uso decía que los clientes iban a subir bastante temas de liquidez si subía
decía que los clientes iban a sufrir bastante en temas de liquidez si subía mucho el precio. De acuerdo, ¿no? O sea, y esa es la razón por la que buscaban, o sea, les generaba valor tenerlo a un precio fijo, que además era un precio bajo, ¿no? Porque venían no me acuerdo de qué periodo, que había, creo que un poco de recesión que habían hecho que los precios cayeran, ¿no? Entonces, era un buen momento también para que los clientes fijaran el nivel a un precio relativamente bajo. Y entonces, MG cerraba contratos. 10 años vendía, se comprometía a venderles a un precio fijo. Y entonces acá viene la gran pregunta. ¿Qué es lo que hacía MG para cubrirse? Ok. Bien, Viviana, bien, Nicole. Nicole, ¿cómo era la posición larga de corto plazo en futuros? ¿De qué monto? ¿Y a qué plazos? ¿Y cómo la manejaban? Profe, creo que era como que, déjenme buscarlo. Subrayado. Uy, se te escucha malazo otra vez. Uy, ¿se me escucha lejos? Sí, lejos. No, escribe muy lento. Ya, le digo a Sofía. Ya, Sofía, a ver tú. Ya, Pero lo que tranqui, hacían era, se valora la participación. Ya no es tu culpa la del micrófono. Ya, Sofía, tú. lo que hacían para coberturar tipo su posición corta que estaba en el largo plazo era hacer esa estrategia de rol y de rolear tipo su cobertura una posición larga en el corto plazo que era aproximadamente de un mes, que consistía en comprar los barriles de petróleo, o sea, de tener los barriles de petróleo y cada vez con el tiempo reducir el volumen, cosa de que así se hacía el match entre las posiciones. De acuerdo. A ver, déjenme ver si puedo graficar de una manera más o menos coherente esto de acá. Estos son años. Y a ver, entonces, ¿qué es lo que tenían ellos? Es en cada año, ¿no? Contratos de ventas con empresas, ¿no? Digamos que sumaban un cierto monto. Digamos que tenían que venderle 10 millones de barriles, ¿no? El año 1, 2, 3. ¿No? Esa es la posición corta que tenían, si quieren, que se iba realizando año a año. ¿No? Pero lo que ellos hacían para cubrir el riesgo, que el riesgo, si quieren, la forma fácil de verlo es, están cortos en 100 millones de barriles, ¿no? 10 por año. Y ellos lo que hacían es, lo cubrían en el corto plazo, con futuros, ¿no? En futuros de un mes, o de 2, o de 3. ¿Por qué monto? Por el monto total, ¿no? Por 100 millones, y tomaban una cobertura grande de 100 millones en el mercado de futuros, ¿no? Luego que pasaba un mes, se vencía la primera obligación que tenía con sus clientes, y entonces lo que hacía era hacer rollover de la posición anterior, pero ya no por
100 millones de barriles, sino por 90, ¿no? Porque ya habían vencido 10. ¿No? Y el rollover, ¿cómo funciona? Ellos inicialmente lo que hacen, como están con una posición corta de 100 millones, corta en el sentido de que tienen que entregar 100 millones, ¿no? Lo tienen que entregar durante 10 años, pero es entregar, o sea, digamos, cada año van a entregar una cantidad, entonces están cortos 100 millones de barriles. Y entonces lo que hacen es cierran un futuro en el cual compran los 100 millones de barriles, pero los compran en un mes, ¿no? Obviamente, en un mes no necesitan 100 millones de barriles, pero lo que quieren es protegerse de la variación de precio del petróleo por ese monto completo de los 100 millones. Entonces, ¿qué hacen para no tener que, para no quedarse con 100 millones de barriles después de un mes? Ahí lo que hacen es ese rollover, ¿no? Y la forma en que funciona el rollover es, ok, llega el mes, bajo mi futuro, yo tengo que recibir 100 millones de barriles. Entonces, ¿qué es lo que hago? Inmediatamente hago una venta spot de 100 millones de barriles, con lo cual los barriles que me entran por los futuros, los vuelvo al mercado, los vendo, e inmediatamente vuelvo a comprar otros 100 millones con vencimiento el próximo mes. El próximo mes me llegan esos 100 millones, los vendo en ese día y vuelvo a comprar otros 100, ¿no? Y así sucesivamente voy haciendo ese rollover de mi posición, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Hace que durante los 10 años yo voy a estar cubriendo las variaciones en el precio que me afectan a esa posición corta. Ahora, el tema con esto es que nos abre una serie de riesgos, ¿no? Y de hecho, casi la empresa quiebra porque se materializaron algunos de los riesgos que está detrás de esta estructura. Y entonces ahí lo que les pregunto es, ¿qué riesgos son los que lleva una estrategia como esta de acá? ¿A qué riesgo se expone MG al estar cubriendo en el corto una posición de muy largo y roloveándola? Sí, volatilidad. A ver, volatilidad es uno, pero la volatilidad, siendo más concretos, en la volatilidad relacionada a este rollover, ¿no? Que deje de ser efectiva, la estrategia de hacer rollover, ¿no? Y la estrategia de hacer rollover va a ser efectiva mientras no se te descontrolen los precios, ¿no? Entonces, si los precios empiezan a subir muy fuerte, ¿no? Puede haber un momento en el cual incluso con la cobertura pierdas ese margen que había generado, cuando definiste cuál era el precio que les vendías a tus clientes, ¿no? Por otro lado, el mercado en ese momento venía de mucho tiempo de estar en backwardation, ¿no? ¿Se acuerdan cómo era backwardation? Donde la curva de precios va cayendo, los precios spot son más altos que los precios forward, que no es lo que uno esperaría en un mercado de commodities, digamos, viendo puramente cuál es la generación del precio futuro,
¿no? Que debería ser el precio spot ajustado por costos financieros y ajustado por costos de almacenaje, debería ser más alto, ¿no? Pero por un tema de expectativas venía estando siempre hacia abajo. Eso lo que es que cada vez que roloveaban una posición, lo hicieran a precios más bajos y permitía ir generando una ganancia en cada rollover, ¿no? Pero de pronto lo que sucedió fue que la curva se dio la vuelta y empezaron a estar en contango, ¿no? Entonces, en cada rollover tenían una pérdida porque iban roloveándolo a un nivel más alto, más alto, más alto, ¿no? Y acá... Ok, entonces ese primero, sí, Álvaro, de acuerdo. Credit risk es... credit risk era uno de los riesgos, porque los clientes no podían cumplir con el acuerdo de petróleo a precios fijos, ¿de acuerdo? O sea, a ver, ¿cuál es el riesgo de crédito? Es el riesgo que tiene MG con sus clientes, ¿no? Que si bien cierran un contrato a 10 años y digamos que la cobertura le funciona a MG, ¿no? Entonces, digamos, mantienen su margen a lo largo del tiempo. Eso no garantiza que los clientes le van a honrar el contrato, ¿no? Puede que los clientes le digan, o sea, imagínense que el precio cae y cae, los clientes le digan, no, yo no desconozcan el contrato y digan, no, yo quiero romper el contrato, no lo voy a reconocer. ¿Por qué? Porque tienen el incentivo de comprar más barato en el mercado spot, ¿no? Entonces hay un riesgo ahí, que no es un riesgo menor, porque además estás entrando en estas transacciones de largo plazo con empresas chicas, pequeñas, no sofisticadas, ¿no? Digamos, que podrían sin problemas desconocer un compromiso como este, ¿no? Entonces había un riesgo importante de crédito que tenía MG al hacer estas operaciones, ¿no? Y el tercer riesgo, o que es el segundo acá, ¿no? Tiene que ver con la estrategia de rollover, pero no propiamente con el movimiento de precios, sino más que todo por el reconocimiento de las ganancias y pérdidas en el derivado, en los futuros, versus el subyacente, que son los contratos de largo plazo, ¿no? Y la razón acá es que el tratamiento, y una vez más, volvemos a un tema que ya hemos tocado varias veces, los derivados se reconocen a valor de mercado, mientras que contratos como estos que tenían con los clientes, bajo reglas de accounting alemanas, no se reconocían a valor de mercado, sino se iban devengando en el tiempo, ¿no? Y Sofía, la curva cambia con tango, entonces estaban perdiendo la posición de los futuros y con la contabilidad tenían que registrar mark-to-market negativos en forma diaria y no podían salir de la posición corta porque ese mercado era ilíquido. Sí, a ver, no salir de la posición que tenían con los clientes, no había cómo, o sea, y ahorita vamos a ver o sea, la razón por la cual no podían o no les era fácil liquidar las posiciones de largo plazo con los clientes es la misma razón por la cual desde un inicio no se cubrían a ese plazo, ¿no? Por la cual hacían las coberturas a corto plazo. Y es básicamente porque no existía un mercado de derivados a un plazo tan largo, de coberturas de petróleo a un plazo tan largo. Y si existía, era bien poco líquido, con pocos jugadores, con pocos bancos ofreciendo esto. Y por otro lado, y acá también
esto como valida el riesgo crediticio que tenía MG con sus clientes. A la misma vez, para los bancos era riesgoso entrar en derivados de tan largo plazo con el mismo MG, ¿no? Con lo cual, ahí lo que nos damos cuenta es que había una falta de sintonía en la valorización del riesgo, ¿no? Por un lado, los bancos no se sentían cómodos de darle línea de crédito para esto a MG, que era una empresa grande, con una presencia de mercado importante. Y sin embargo, MG se sentía cómodo sí se sentía cómodo de entrar en esos contratos tan largos con sus clientes, que además eran pequeños, ¿no? Pequeños, menos sofisticados. Podría decirse, y creo que argumentaban un poco esto, que claro, ellos tenían muchos clientes chiquitos y de alguna manera dispersaban el riesgo, pero por otro lado, había un riesgo altamente correlacionado entre todos, ¿no? Porque todos estaban en la misma industria. Es muy posible que si había algún evento de mercado que hiciera que esos contratos estuvieran en pérdidas para ellos, o sea, que por ejemplo, que cayera el precio muy bajo, hubiera un buen bloque de esos clientes que desconocieran las transacciones, ¿no? Entonces, ahí había una disonancia entre cómo abordaba el riesgo de crédito MG con sus clientes versus cómo abordaba la banca el riesgo de crédito contra sus clientes, que eran MG en este caso, o los mismos otros clientes, ¿no? Que los bancos tampoco le hubieran dado líneas de crédito. Obviamente, probablemente quién estaba valorizando mejor el riesgo, la banca tal vez, ¿no? Entonces, bueno, esos eran Perdón, entonces, volviendo al riesgo de funding, el problema es que cuando había un movimiento de mercado, aquello que se ganara o se perdiera en la cobertura de corto plazo, en los futuros, se perdía por el volumen total, por el nocional total de la transacción, ¿no? Que son los años de transacción a valor presente. Mientras lo que se perdiera y se ganara por los contratos forward, se reconocía únicamente en el contrato forward que vencía en ese momento, ¿no? Entonces, de alguna manera, el efecto de ganancia y pérdida se multiplicaba por 10 en los futuros comparado a lo que sucedía con los contratos que tenían con cada cliente, ¿no? Entonces, una forma de verlo, si quieren, es desde un punto de vista de posición, de dirección, si quieren, sí había una cobertura real, ¿no? de las transacciones con los clientes y las coberturas de corto plazo, ¿no? Cuando subían los precios spot, se perdía las transacciones con los clientes porque se les estaba vendiendo a un precio más bajo que los que está marcado. Sin embargo, se ganaba en las coberturas, ¿no? Y viceversa cuando los precios bajaban. Pero eso es únicamente desde un punto de vista de dirección, ¿no? Si uno lo empieza a ver desde un punto de vista de cash flow, realmente lo que sucede es que si los precios suben, ¿no? La posición en el forward, que son el de clientes, sí genera una pérdida, pero que no tiene materialización a nivel de cash flow, ¿no? O si la tiene es solamente por un periodo cortito, es inmaterial. Mientras que en los futuros se genera una ganancia, pero esa ganancia sí tiene un impacto, ¿no? Por lo cual en el neto hay un impacto positivo y agrandado, ¿no? Que es un impacto que incluye el valor presente de varios años en adelante. Ahora, este no es tanto un problema porque, bueno, el efecto en el cash flow es positivo. El problema es cuando los precios caen, ¿no? Y ahí sí se genera la situación opuesta, que es que hay un efecto negativo. Ahora, la pregunta acá es, si es que
¿por qué hay ese efecto negativo? ¿Por qué hay un efecto de cash flow negativo si los derivados no están terminando ahí, ¿no? O sea, efectivamente, caen los precios, el valor de mercado de mis derivados es X, ¿no? En este futuro a 2 o 3 meses. Sin embargo, yo no los estoy terminando, ¿no? No estoy saliéndome de la posición. ¿Por qué me genera ese cash flow negativo? Bien, Álvaro y Sebastián, ¿no? Por los margin... A ver, Álvaro, ¿cómo funcionan los margin calls? Hola, profe, ¿me escucha? Sí, te escucho. Sí, creo que hay una, no sé si es una institución o algo así, pero se llama Clearing House, que es el que cada cierto tiempo, según cómo se va moviendo el precio, te va pidiendo que tengas una cuenta margen, creo que se llama, en el que tú tienes que depositar cierto dinero según cómo se va moviendo el spot. Entonces, si es que tú estás en pérdida, tienes que mantener tu cuenta en un nivel estable. Entonces, si tú estás en pérdida, o sea, si el precio baja, o sea, si tú tienes una posición larga de futuro y el precio baja, entonces tú tienes que depositar una cierta cantidad de dinero para mantener esa cuenta en un nivel estable. Sí, de acuerdo. O sea, el margen es... Y vamos a tener más adelante una clase sobre mitigantes de riesgo de crédito, donde vamos a entrar en más detalle en esto, pero la forma fácil de verlo es que el margen es una especie de colateral en efectivo, que lo que refleja es que la contraparte te está debiendo plata, ¿no? O sea, la contraparte va a tener que pagarte plata más allá de que sea ahora o en un tiempo, ¿no? Dado que existe un valor de mercado negativo para la contraparte, lo que refleja ese valor de mercado negativo es que en el tiempo esa contraparte te va a tener que pagar una cantidad de plata. Entonces, lo que tú quieres hacer es tener algún tipo de garantía hoy, sí, es una garantía, correcto, es un cash collateral, ¿no? Tener una garantía hoy sobre esa deuda que viene en el futuro. Entonces, es una garantía, no es que se esté realizando esa pérdida. Tanto que si el mercado se da la vuelta, tú devuelves esa garantía, ¿no? O devuelves una parte de esa garantía. Entonces, al final del día, cuando tú tienes márgenes, y los márgenes son muy duros en el sentido de que los márgenes son negociables. Uno puede tener puede tener cláusulas de márgenes que digan que apenas se mueva $1 el valor de mercado en tu contra, tú me das $1 de colateral. O puedes tener contratos de márgenes que digan, tú me vas a poner colateral más allá de un mark to market de $20 millones. O sea, si el mark to market está $10 millones negativo hacia ti, no te voy a pedir que me mandes. Si está 19 millones negativo, tampoco. Si está 21 millones negativo para ti, te voy a pedir que me mandes 1 millón, ¿no? Si está 40, te voy a pedir que me mandes 20. Entonces, se pueden poner esos tres, ¿no? Sin embargo, cuando los thresholds son bajos o son medianos, pero la fluctuación de mercado es muy, muy grande, efectivamente, para quien tiene que poner los márgenes, es casi como que hubiera tenido que liquidar la posición en ese momento, desde un punto de vista de cash flows, ¿no? Pero, una vez más, no quiere decir que se estén liquidando las posiciones. Y por otro lado, tanto así que en esta estructura de acá, en aquellos casos en los que los precios caían y MG tenía que poner muchísimo margen, o sea, tenía un flujo negativo efectivo altísimo, por otro lado estaba teniendo una posición muy positiva en sus contratos con los clientes, ¿no? Porque en esos contratos clientes había puesto un precio alto y ahora los precios caían. Entonces el margen en esos contratos se hacía mucho más alto, ¿no? Entonces, sin embargo, la gran diferencia estaba en
el timing de reconocimiento de esa caída en los futuros versus el reconocimiento de esa caída en los forward con los clientes, ¿no? En los futuros reconocías los 10 años plum. Hoy, en los forwards, reconocías solamente los contratos de este año, ¿no? O de este trimestre incluso, que eran diferencias, podrían ser grandes, pero solamente aplicado para un número de contratos pequeños, mientras que los futuros recogían todos los contratos. Entonces, ese era realmente el gran riesgo que tenía AMG, y esa fue la razón por la cual finalmente tuvieron que rescatarlos, ¿no? Y terminaron el programa. Entonces, no fue por una ineficiencia propiamente de la cobertura, sino fue realmente por un tema de liquidez, ¿no? O sea, por la incapacidad de poner este colateral, ¿no? Porque si lo hubieran puesto, si hubieran puesto ese colateral, lo que hubiera pasado es que ese costo del colateral o esa monetización del colateral se iba viendo compensada con las ganancias en el tiempo en los contratos forward, ¿no? Y en el neto hubieran tenido una ganancia. El tema es que esto se generaba en 10 años, mientras que el otro se estaba generando en un día. Y eso el board no lo supo entender, y por tanto cancelaron el programa, ¿no? Ahora, acá va otra pregunta. ¿Por qué? A ver, lo que hicieron ellos acá fue usar esta alternativa de stack and hedge, ¿no? De stack and roll and stack, que tenía los 10 riesgos que estábamos diciendo. Y yo pregunto acá, ¿por qué, por ejemplo, no utilizaron una política de mantener inventarios físicos? ¿Por qué no, en vez de tener los contratos por 100 millones en 10 años y cubrirlos con 100 millones de futuros, que lo iban rolando, que mejor no compraban los 100 millones de barriles el día 1 y se quedaban con esos barriles y los iban entregando en la medida que vencían los contratos? Los compraban a un precio bajo, se comprometían a entregarlos al precio fijo más alto y iba generando la ganancia año a año. De acuerdo, ¿no? O sea, lo que hubieras tenido que hacer ahí, como dice Jean-Pierre, es sentarte en 100 millones de barriles por 10 años, si iban a ir cayendo en el tiempo, pero hubieras tenido que mantener un inventario enorme, y eso tiene costos, ¿no? O sea, y ahí sí son costos reales, ¿no? Costos físicos de mantener esos barriles por ese tiempo. Entonces, eso lo encarecía, lo hacía no viable, ¿no? Y la otra pregunta es, ¿por qué no cerraban una cobertura a 10 años? ¿No? ¿Por qué no hacían una cobertura que replique los contratos que tenían con el cliente? Entonces al cliente le vendían a 10 años a un precio de 20 y ellos cerraban una cobertura a un precio de 18, justo por los 10 años, por el mismo monto perfectamente calzado. Bueno, esa la dije ya hace un ratito, ¿no? Y es básicamente que, uno, no había mercado, o había un mercado muy poco líquido para plazos como eso. Y dos, no era un tipo de contrato a los que hubieran podido acceder fácilmente MG por el tamaño de riesgo que implicaba para el banco. Bueno, y entonces, para tratar de terminar temprano, este es un caso, digamos, que lo que busca más o menos es
tratar de sacar algunas lecciones en relación a algunas estrategias de cobertura, particularmente en el mercado de commodities, ¿no? Entonces, la primera es ningún lugar dice que esté prohibido cubrir riesgos de largo plazo con corto plazo. A veces lo tienes que hacer, o a veces cuando no hay una manera más efectiva. Pero es importante entender los riesgos y cuantificarlos y que sepan y comunicarlos, ¿no? Entonces, ya si se va a entrar en esa estrategia, tratar de que todos estén al tanto de que va a ser así, ¿no? Después, la historia no necesariamente se repite. Habían estado en un periodo de backwardation muy largo, precios bajos, y sin embargo eso cambió y siempre puede cambiar. Entonces, tomar decisiones en función a que la historia dice que esto es así es medio peligroso, ¿no? Y eso también, una vez más, escenarios, ¿no? O sea, en el planning de gestión de riesgos hay que poner escenarios, y si pones un worst case escenario, realmente tiene que ser un worst case escenario, ¿no? O sea, hay que estresarlo tanto como se pueda, y una vez que está ahí, no ignorarlo, o sea, saber que eso sí es una posibilidad que está puesta ahí en el papel, pero que podría pasar en algún momento. Y en esos casos donde el escenario negativo puede tener implicancias de liquidez, entonces cuantificar cuáles son las implicancias de liquidez, en este caso relacionadas a los márgenes, a los margin calls, para estar seguros de que se tiene la capacidad de cumplirlos, ¿no? Accounting regulations, ¿no? Es bien importante entender el tratamiento contable que se da a los contratos, porque eso hace una diferencia enorme entre lo que en la temporalidad con la que uno puede reconocer cash flows, ¿no? Y lo otro que también es súper importante es que saber tus contrapartes, tu directorio, no sé, el management esté al tanto de lo que se está haciendo y entienda bien la naturaleza de los contratos, de forma que si en algún momento se llega a ese escenario negativo o estresado, o ese worst case escenario, se entienda, uno, no sea una sorpresa, o sea, que sea puede ser parcialmente una sorpresa, pero que no sea algo que no se esperó nunca. Y que además se tengan las acciones que hay que tomar si es que eso se da. Bueno, y eso es el caso de ahora. Después de eso, ¿alguien tiene algún comentario, duda o algo? A sus inversionistas, ¿qué dirías? A sus accionistas, a quienes... Sí. Sí, sí, y en principio creo que lo hicieron así, pero no debería ser la forma en que tú cubras un margen, ¿no? O sea, una llamada a tus accionistas para pedirles plata desesperadamente por una situación de mercado es una pésima señal, ¿no? Eso es una señal de pésima gestión financiera, de pésima gestión de riesgo. Y que muestra que no cuantificaste bien el riesgo en el que estabas entrando, ¿no? O sea, tú más bien lo que deberías tener son líneas con los bancos permanentemente que te permitan cubrir incluso el escenario más estresado de esos margin calls, ¿no? Entonces sí, de poder se puede, y es como que tu
tu último recurso, pero no es una buena señal de que estás haciendo bien las cosas en tu gestión de finanzas.